Shalom, qué bendición estar con ustedes una vez más para estudiar la porción de las Escrituras. Estoy muy feliz de poder estar una vez más con ustedes compartiendo de la palabra del Eterno, que es una bendición maravillosa para mi vida. Y la semana pasada yo no pude estar con ustedes en la Parashá Vayigash por cuestiones de salud, que me fue muy difícil. Ahorita gracias al Padre ya tengo lo que es un poco de voz. Y quizás ustedes van a escuchar como que mi voz se apaga a proceso que vamos platicando acerca de esta porción de la escritura, porque he estado recuperándome de una infección que he tenido en mi garganta. Pero pues bueno, gracias al Padre Eterno, aquí estamos una vez más para compartir la porción de la escritura. Esta ocasión, la parashá que vamos a estudiar lleva por nombre Vayehi. Vayehi quiere decir en el hebreo y vivió. Vamos a hablar acerca de la vida, en particular de no solamente ahora de una persona en específico, sino de Israel como el pueblo, como la nación elegida del Eterno. En las parashá anteriores hemos estudiado personajes, vidas de personajes, como en la parashá de Noaj, hablamos acerca de Noé y lo que el Eterno hizo en su vida. Cuando hablamos de Abraham, hablamos de su vida en particular, de su llamado. También hablamos en una parashá titulada Hayei Sarah, la vida de Sara. También hablamos acerca de la historia de Isaac y la historia de Jacob. Pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de la vida y vivió acerca del pueblo de Israel. Los pasajes de estudio o las aliyat de la Torah son del Génesis 47 al Génesis 50. O sea, estos tres capítulos son los que abarcan toda la porción de la parashá semanal. No vamos a ver todos los tres capítulos verso a verso, porque realmente eso nos llevaría a hacer un estudio de una parashá bastante extenso. Nos llevaríamos un estudio prácticamente de 2 horas. Y el propósito de estos pequeños estudios, pequeños videos, es que podamos tener una idea generalizada acerca de la parashá, que podamos nosotros comprender el aspecto más fundamental y hacerlo aplicable para nuestras vidas. Bien, la haftará que vamos a estar ocupando, que es el cierre, para que ustedes lo lean ya al final de todo ese estudio. La haftará de estudio es Primera de Reyes, capítulo 2, del versículo 1 al versículo número 12. Vamos a iniciar nuestra parashá en el capítulo 47 y vamos a utilizar versículos específicos. De igual manera que en las últimas parashá que hemos estado estudiando, en estos versículos selectivos que estamos, ¿cómo se puede decir la palabra? Obteniendo o sustrayendo acerca de la parashá, vamos a encontrar aspectos fundamentales entre la Torá, los profetas y el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, como conexiones espirituales, como conexiones proféticas sobre todo. Cuando estudiamos la parashá anterior acerca de la vida de Yosef en Egipto, cuando él estuvo allá como gobernador, que realmente el orden de las parashá no es la última, sino la penúltima, que fue la que yo di, aprendimos acerca de conexiones proféticas entre Yosef y entre Yeshua. Entonces ahorita vamos a mirar aspectos bien importantes y bien bonitos para que vayamos a ir considerándolo perdón, y para que tomen ciertas anotaciones. Dice la Torá en Génesis 47:28: y Jacob vivió en la tierra de Mitzrayim, o sea de Egipto, 17 años. Así que los días de Jacob y los años de su vida fueron 147 años. Eso es muy importante a resaltar. Ahí viene la palabra 17 años subrayada, porque es importante que nosotros comprendamos que Yosef estuvo viviendo con su padre en la tierra de Canaán 17 años. Cuando Yosef tenía 17 años fue cuando su padre le envió a ver cómo se encontraban sus hermanos y cuál era la condición en la que ellos estaban. Dice la Torah que fue a esa edad, a los 17 años, cuando sus hermanos pretendieron hacerle el mal de matarlo
y que luego ya sabemos, conforme a la lectura bíblica, que no lo mataron, sino que lo vendieron a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. Entonces, esos 17 años que Jacob cuidó de su amado hijo Joseph, vienen como una manera en el futuro, vienen a regresarse, a invertirse, cuando Joseph cuidó de su padre por 17 años, cuando Jacob estuvo habitando en la tierra de Egipto, cuando ya hubo una reconciliación entre los hijos de Jacob, se reconciliaron con Joseph, hubo ahí un cuadro maravilloso de amor. Cuando ellos se reconciliaron, entonces ellos van por su padre a la tierra de Canaán y lo traen a la tierra de Egipto para que vea a Joseph y que está vivo. Entonces vemos allí que es traído este Jacob y vive 17 años en la tierra de Egipto. Los mismos 17 años que Joseph estuvo viviendo en la tierra de Canaán. Esto es muy importante de entender en estos tiempos difíciles, perdón, cuando muchos de los hijos de familia no tienen el anhelo y no tienen el deseo en sus corazones de ayudar a sus padres y de ver por ellos. Es muy triste la situación que está viviendo este mundo actualmente. Es bien deprimente ver a jóvenes, a señoritas que lo único que desean es ya casarse, irse, pero no exactamente porque estén del todo enamorados, sino porque quieren ya salirse de casa, desentenderse de su familia, desentenderse de sus padres, cuando no debe de ser así. Cuando muy independientemente del camino que cada uno de los hijos decida tomar, ya sea vivir en soltería largamente, ya sea casarse, ya sea irse a vivir lejos, a estudiar, a trabajar, uno como hijo nunca debe de olvidarse de los padres, nunca debe de abandonarlos. Hay un mandamiento en la Torah, un mandamiento que nos otorga promesa, el quinto precepto que nos otorga una promesa: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos sobre la tierra que Elohim, tu Dios, te da. Es maravilloso cómo dentro de la Torah nosotros podemos encontrar este mandamiento que contiene una promesa. La promesa de bendecirnos largamente y darnos larga vida si nosotros honramos ahora, en nuestro presente, en este mundo, no solo la memoria, sino también la persona de nuestros padres. ¿Cómo honramos a nuestros padres? Cuidándolos, sosteniéndolos, escuchándolos, dándoles atenciones, dándoles también nuestro amor, nuestra comprensión, escuchando sus consejos. La sabiduría de los padres es muy importante que ahora en estos tiempos sea escuchada y sea conocida, porque ahora cuando la persona es joven tiende a no recibir el consejo de los padres, porque a veces uno como joven cree que los consejos de los padres son anticuados, son pasados de moda, son como que cosa de añoranza, y no debe de ser así. Debemos de escuchar cada uno de los consejos de nuestros padres. Esta es una manera también de honrarlos. Eso es algo muy importante que entra en esta parashá, porque Joseph lo entendió muy bien. Él, teniendo todas las posibilidades, recibió a su padre Jacob. Lo pudo haber hecho su esclavo porque venía de lejos y Joseph era el gobernador de Egipto, pero él honró a su padre, lo cuidó, lo amó, lo protegió, le dio sustento todo el tiempo de vida que lo tuvo con él en la tierra de Egipto, y de esa manera Joseph cumplió el precepto de honrar a su padre, siempre teniendo la esperanza de recibir también la bendición de parte del Eterno. Muy posiblemente por esa misma causa o esa misma razón, Pablo le escribe este consejo a Timoteo, diciéndole que le a la congregación, y dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeramente a mostrar piedad para con su propia familia, a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. ¿De dónde sacó Pablo ese Timoteo? De que los hijos y que los nietos deben demostrar piedad, amor y misericordia a su propia familia y a recompensar a sus padres. Este consejo solamente puede venir de la misma Torah. Pablo leía la Torah, leía los profetas y leía los salmos. Este consejo que Pablo le transmite a Timoteo, para que Timoteo lo dé como enseñanza a la asamblea que él dirigía,
Es porque Pablo estudiaba las Escrituras y sabía que en las Escrituras hay vida. Que cuando nosotros estudiamos el mandamiento y no solamente lo estudiamos, lo hacemos y lo vivimos, tenemos bendición de parte del Eterno. Ahora vamos al 47:29 de Bereshit, Génesis, dice: cuando Israel se le acercó el tiempo de morir, cuando hablamos de Israel, hablamos de Jacob. Acuérdense, en una parasha vimos que a Jacob se le cambió el nombre, que Jacob era el reemplazador por el nombre de Israel, aquel que lucha por la causa de Elohim. Cuando Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo Yosef y le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Esta es la versión de las Américas. A lo mejor en su versión viene un poco diferente, sobre todo si todavía tiene muy arraigada a la Reina Valera, viene quizás el texto un poco distinto. Ahora nos preguntamos, ¿por qué era tan importante que Israel no fuera enterrado en Egipto? Sino por qué es tan persistente Jacob en decirle a su hijo Yosef: si he encontrado gracia y favor delante de tus ojos, te pido que no me sepultes en la tierra de Mitzrayim, en esta tierra roja, la tierra de Egipto. Llévame a sepultar a la tierra de Canaán, a la tierra donde mi padre Abraham compró una heredad, donde fue sepultado él, Sara y también donde está sepultado Isaac y Ribka. Hay varias razones por esto. La primera es mostrar que la tierra del pueblo de Israel no es Egipto, no es este mundo, no son las naciones, no es entre los gentiles. La tierra del pueblo del Eterno es la tierra de Israel, el lugar que Él eligió, el sitio que Él eligió para entregarle como promesa a Abraham Avinu. Ese lugar tiene un lugar especial. Entonces, Jacob entendía la importancia de ser sepultado dentro de la tierra de la promesa. Aquella tierra que todavía no poseían los hijos de Israel, pero que por promesa les pertenecía de parte del Eterno. Otro aspecto era evitar que los hijos de Israel volvieran a Egipto para visitar la tumba del patriarca. Eso lo pueden ver en Devarim 17:16, Deuteronomio 17:16. No era correcto de que una vez de que el pueblo de Israel se estableciera en la tierra de Canaán, de que los hijos de Israel tuvieron que bajar a Egipto para visitar la tumba del patriarca, siendo que los patriarcas anteriores ya estaban sepultados en la tierra prometida. Otro aspecto importante es que debido a la grande idolatría que había en Egipto, lo que Jacob también estaba tratando de hacer era evitar que los egipcios cometieran idolatría al patriarca. De una manera profética, Jacob creía en la promesa de Shaddai de que algún día su descendencia sería grande y una nación, y que sería reconocido el pueblo de Israel entre las naciones. Por lo tanto, en el futuro, los egipcios podrían cometer idolatría el error de cometer idolatría hacia la tumba del patriarca si éste fuese enterrado en la tierra de Egipto. Y otro aspecto es que Jacob quería estar sepultado en la tierra de Israel cuando el Mesías regresara en gloria y ocurriera el milagro de la resurrección. Él sabía que algún día resucitaría y quería que ese evento maravilloso ocurriera cuando su cuerpo estuviera sepultado en la tierra de Israel. Vamos a ver el 47, 30 y 31, dice lo siguiente: cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y respondió Yosef: haré según tu palabra. Y dijo: júramelo. Y se lo juró. Entonces Jacob o Israel se inclinó en la cabecera de la cama. Aquí voy a leer dos versículos muy importantes porque la Torah está diciendo que después de que Yosef le hace el juramento de ir a sepultar a Jacob, su padre, en la tierra de Canaán, futuramente en la tierra de Israel, dice que Jacob se reclina sobre la cabecera de la cama, pero sin embargo en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, la carta de los Hebreos 11:21, dice algo aparentemente contradictorio, aparentemente distinto. Dice lo siguiente: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de Yosef y adoró sobre el extremo de su bastón. Por un lado, la Torah dice que se reclinó su cabeza sobre la cama, el borde de la cama,
y por el otro lado el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos, dice que él se recostó sobre su bastón. Vamos a ver por qué hay aparentemente esta contradicción, que no existe realmente. Para quienes solamente leen las escrituras desde un contexto superficial, esto es una contradicción. Para quienes estudiamos las escrituras bajo una exegesis más profundizada, es mucho más fácil y es sobre todo mucho más alentador poder estudiar las escrituras en su contexto hebreo. Dentro del judaísmo existe un método de interpretación bíblica de la Torah que se llama el Pardes. El Pardes Pardes no es más que un acróstico que determinan 4 niveles de interpretación dentro del judaísmo, 4 niveles de interpretación para llegar a la verdad absoluta de las escrituras. En el Pardes encontramos el Peshat, el Remez, el Drash y el Sot. Estos 4 fundamentos o estos 4 elementos nos hablan de cómo nosotros podemos entender las escrituras. El primero, que es el Peshat, nos habla acerca de una lectura pasajera en la cual nosotros podemos obtener la verdad que ahí se encuentra de una manera literal y de una manera gramatical. El siguiente nivel es cuando nosotros hacemos un remez de las escrituras. Un remez es una profundidad del texto donde nosotros extraemos una verdad espiritual y se puede alegorizar el texto dándole una aplicación personal y espiritual a cada uno de los individuos, así como al resto de los oyentes. Posteriormente está el nivel Drash, y es aquí donde me quiero detener. En el nivel Drash se analizan las palabras en su idioma original, en este caso en el hebreo, y se analizan las palabras para mirar cuál es la connotación que contiene. Dentro del nivel o del grado Drash también puede entrar otras derivaciones como la gematría, que la gematría es el estudio de las palabras en el hebreo en su nivel numérico, ya que si una palabra tiene cierto valor numérico en el hebreo, al compararla con otra palabra que tiene un valor numérico, se sobreentiende que esas palabras tienen una correlación espiritual, y entonces ahí entramos en la siguiente profundidad del Pardes y último nivel, que es el Sod. Pero no vamos a llegar al Sod porque al menos para mí, yo tengo que reconocerlo, es un nivel bastante profundo, y yo donde he podido avanzar es al nivel Drash. Entonces aquí vamos a encontrar nosotros un aspecto bien importante. Mientras que la Torah dice que Jacob se recostó sobre la cabecera de la cama, la carta a los Hebreos dice que realmente él se recostó o se apoyó sobre su bastón o sobre su vara, su cayado, y adoró a Yahweh en esa postura. Entonces, vamos a ver aquí 3 palabras en el hebreo para que ustedes las comprendan, cómo estas 2 palabras nos van a llevar a un entendimiento profundo. Es muy importante que entendamos, perdón, que en el hebreo antiguo, en la escritura hebrea antigua, las letras carecían, las expresiones escritas carecían de puntos fonéticos que dieran cierta vocalización. Por lo tanto, aquí tenemos, ustedes lo pueden ver así, en este orden, así, ok. La primera letra que tenemos aquí, no sé si el cursor se pueda ver, aquí, muy bien. Esta primera letra es la letra Mem. Y vamos a esto ahora porque se lee, el hebreo se debe de leer de derecha a izquierda. La letra Mem, y luego tenemos la letra Tab, y luego tenemos la letra Hei. Estas 3 letras, Mem, Tab, Hei, es lo que tenemos aquí abajo, MTH, Mem, Tab, Hei. Es exactamente la palabra que emplea la Torah cuando dice que Jacob se recostó sobre la cabecera de su cama. Y como les estaba comentando, en el hebreo es difícil a veces cómo dar fonética a una palabra porque en su original carecen de las vocales. El hebreo no tiene por naturaleza las vocales como la A, E, I o U. Entonces, ¿cómo se leen las palabras? Por esta misma causa, puede ser que al estudiar el hebreo
en el nivel Drash, podamos obtener dos derivaciones acerca de una sola palabra. MTH, pronunciada como Mem Tab Hei, estas tres letras pueden derivar dos palabras. Una palabra es la palabra mitad. Mitad quiere decir cama o borde de la cama. Y la otra palabra que se puede derivar de Mem Tab Hei es mate. Mate es la palabra en hebreo que significa vara. Entonces aquí podemos entender que no hay ningún error entre la Torá y entre la carta a los hebreos. Por un lado, la Torá registra la palabra mitad y por la carta a los hebreos está la palabra mate, porque ambas están representando un significado profundo, un drash. Uno está traduciendo de una manera, mitad, que significa cama, el borde de la cama, lo que dice la Torá, y por el otro lado, en la carta a los hebreos registra la palabra mate, que es lo que significa la palabra vara o callado o también el bastón. Quiere decir que ambas traducciones están correctas, solamente depende de la perspectiva de la cual se está viendo la apreciación de estas tres letras hebreas. Ahora, vamos a ver nosotros qué nos dice el 48.1. Y sucedió que después de estas cosas le dijeron a Yosef: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manashe y Efraín. Fíjense lo que está sucediendo en este cuadro, en este cuadro de la Torá, que es un cuadro profético, que está representando el final de los días de Jacob. Jacob se encuentra grande de edad, como el pueblo de Israel ahora es grande de edad. En ese momento de la Torá, Jacob se encuentra enfermo. La palabra enfermedad es lo mismo, el equivalente que atribulado, adolorido, afligido. Lo mismo que Israel pasará en los días finales, el periodo de la gran tribulación. Y cuando dicen, he aquí tu padre está enfermo, y tomó consigo sus dos hijos, Yosef, Manasés y Efraín, está representando el final de esta era mesiánica que empezó desde los días de Yeshua hacia acá en adelante. Representa el final cuando Israel pasará por la gran tribulación, cuando Israel será puesto a prueba, y que la escritura lo llaman como el día de aflicción de Jacob. En el 48.5 de la Torá leemos esto. Hablamos del libro de Bereshit. Ahora pues, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son. Efraín y Manashe serán míos, como lo son Rubén y Simón. Fíjense aquí algo bien importante. En el verso anterior dice que José trajo a sus hijos a la presencia de Jacob. Y el orden de la lectura es el siguiente: Manashe y Efraín. Pero sin embargo, cuando Jacob habla y recibe y pretende recibir a los hijos de Yosef, dice la expresión al revés: a Efraín y Manashe. Yosef dice Manasés y Efraín, dando el orden correcto de la primogenitura, porque el primogénito era Manasés y el segundo hijo era Efraín. Pero sin embargo, Jacob lo menciona al revés. Él dice: tus hijos Efraín y Manasés serán míos. Esto no es ningún error, no es que Jacob se haya equivocado y que no supiera quién era el primogénito. Estas palabras de que de la boca del patriarca saliera primero el nombre de Efraín tiene un gran sentido espiritual y un sentido profético. Cuando dice serán míos como lo son Rubén y como lo son Simón, quiere decir que Efraín y Manasés tendrían las mismas bendiciones y tendrían la misma cobertura, así como lo tienen Rubén y Simón y Simeón, que son hijos directos del patriarca Jacob. Ahora hay tres aspectos que debe recibir un primogénito. Un primogénito debe recibir tres bendiciones, que vienen siendo la herencia, el sacerdocio y el derecho a gobernar. Pero sin embargo, en el caso de la familia de Jacob, vemos que esta grande bendición, esta gran bendición que debe pertenecer obviamente directamente al primogénito, es repartida. Principalmente dos, realmente fue entre tres, pero realmente le perteneció más a dos, que es a José y a Judá. ¿Por qué a Judá? Si realmente estudiando la Torah, Judá no es el primogénito es Rubén. Bueno,
Cuando nosotros estudiamos las parashá anteriores, podemos leer que Rubén no pudo recibir la bendición de primogénito porque él subió a la cama de su padre con una no esposas, una de las mujeres de Jacob. Rubén se acostó con una de ellas, que es con la esclava de Lea. Entonces ese acto, el haber subido a la cama de su padre a ocupar su lugar, lo desbanca, lo quita por completo de recibir la bendición de la primogenitura. Y luego encontramos nosotros a Simeón y a Leví. Ellos tampoco pudieron obtener la bendición de primogenitura, porque si leemos en las parashá anteriores, ahí viene un avión, que por aquí pasan los aviones, cerca del aeropuerto. Simeón y Leví no pudieron recibir la bendición de la primogenitura, que eran los siguientes hijos en el orden, porque ellos deshonraron a su padre cuando vengaron la violación de su hermana Dina. ¿Se acuerdan de esa porción de la parashá? De una parashá anterior, no recuerdo cuál es exactamente en este momento, pero que ellos atacan a los pobladores de una de las ciudades de las regiones de Canaán cuando se enteraron que su hermana Dina había sido violada, y Jacob les reclamó y les dijo que habían cometido un gran error, una gran equivocación. Eso lo descarta también. Entonces en el siguiente orden sigue Judá. Por eso Judá toma parte de la porción de la primogenitura. Pero la porción de doble herencia doble herencia fue dada a Yosef y entregada específicamente a Efraín y a Manasés, los hijos de Yosef. El sacerdocio como bendición de primogénito fue entregada a la casa de Leví, a los levitas. Y el derecho a gobernar sobre el pueblo fue entregado a la casa de Judá. Entonces aquí vemos nosotros principalmente la bendición de heredar hacia Yosef y la bendición de gobernar hacia Judá, lo que en el futuro sería las dos casas de Israel, el reino del norte y también el reino del sur. El reino del norte conocido como casa de José o también casa de Efraín, porque Efraín le dirigió, y también en el sur llamada la casa de Judá, que es el reino de Judá. En el 48:8 vemos lo siguiente: cuando Israel vio a los hijos de Yosef, dijo, ¿quiénes son estos? Eso es algo muy interesante. Nosotros sabemos aquí que para la altura de este versículo, Jacob ya no podía ver. Sus ojos estaban apagados y no había luz en su mirada, no podía contemplar físicamente a sus nietos. Pero sin embargo, dice la Torah que él vio a los hijos de Yosef. Posiblemente este versículo nos está hablando acerca de un remés, o sea, una profundidad de las escrituras a manera profética, que Israel vio a los hijos de Yosef en una manera espiritual hacia un futuro, que los vio bendecidos y los vio llenos de toda clase de provisiones y llenos de toda clase de bendiciones. Porque fíjense, a pesar de que Israel los vio, posiblemente con una mirada espiritual, con una mirada celestial, hace la siguiente palabra: ¿quiénes son estos? ¿Dónde nosotros en las escrituras podemos encontrarnos otra vez la expresión ¿quiénes son estos? Vamos a ver en Revelación o Apocalipsis 7:9 y versos 13 y 14 lo que está escrito. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, vean la pregunta, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí vemos la expresión ¿quiénes son y de dónde han venido? Cuando Israel le pregunta a Yosef ¿quiénes son estos? Eran sus nietos, eran sus descendientes, pero él no los podía ver con su mirada física. Se requería una mirada espiritual para poder contemplarlos. De igual manera, en la gran tribulación habrá muchos de entre las naciones, muchos gentiles que conocerán al Dios de Israel, que tendrán la revelación de Yeshua
y la bendición de la Torá para guardarla, entonces pasarán a ser parte del pueblo del Eterno. Y vendrá la pregunta que se le hizo a Juan: ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Que serán santos, que saldrán de la gran tribulación. En ese texto encontramos 4 cosas que concuerdan con el pasaje que estamos estudiando en Bereshit. Esta porción de Apocalipsis vamos a compararla con nuestra parashá en Génesis 48, y fíjense. Así como Yohanan o Juan dice, miré y vi, también en Génesis 48:8 dice Israel. Y Israel dice, y vio Israel. ¿Qué vio Israel? A sus nietos que se aproximaban con una mirada espiritual. También vemos otro aspecto de que Juan dice que estos que contempla son de entre las naciones. O sea, como si fuesen gentiles, pero que se han acercado al pueblo de Israel por medio de la sangre de Yeshua. De igual manera, el versículo 9 de Génesis 48, Yosef le dice a su padre, estos son mis hijos que Elohim me ha dado aquí. La expresión aquí está hablando acerca de Egipto. Es decir, estos son los hijos que me han nacido entre los gentiles. La misma expresión gentiles en el hebreo es Gojim, que significa de las naciones. La misma expresión que dijo Juan en Apocalipsis cuando responde, estos son de entre las naciones. Ahora, Yohanan dice también otra expresión en Apocalipsis, ¿quiénes son y de dónde han venido? De igual manera pregunta Jacob a Yosef, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estas personas que están ahora delante de ti? Fíjense, el último punto es que Juan dice, son los que vienen de la gran tribulación. Y luego vemos en Génesis 48:1 cuando Yosef le dicen, tu padre está muy enfermo. Ya vimos que la palabra enfermedad es el equivalente ¿cómo se llama? A dolor, persecución, angustia o tribulación también. Entonces aquí vemos estas grandes apreciaciones entre un texto y otro. En Bereshit 48:14 vemos la siguiente porción que dice, pero Israel extendió su derecha, la mano derecha, la que contiene la bendición, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Fíjense, esto pareciera como si fuera un error. De hecho, según el relato de la Torá, Yosef quiso corregir a su padre diciéndole que así no eran las cosas. No, padre, tu mano está sobre el menor, que es Efraín, debes de colocarla sobre la cabeza de Manasés. Pero sin embargo, Jacob lo reprende y le dice, yo lo sé, hijo mío. Sé que las manos están cruzadas, sé que aparentemente están al revés, pero es conveniente que así suceda. La mano derecha siempre va a representar el Mesías y la bendición del Todopoderoso. Entonces, al poner la mano derecha de Jacob sobre la cabeza de Efraín, esto está representando una transferencia de bendición especial, una transferencia especial de la primogenitura que está recayendo sobre Efraín por completo. La mano del Mesías estaría sobre Efraín, y aunque este ha sido esparcido entre las naciones, esa mano le está haciendo volver poco a poco entre las naciones. Dios prometió a través de su siervo, del patriarca Jacob, que Efraín sería padre de grandes naciones, de muchedumbres, que se extendería aún más que Manasés. Es cierto que Manasés es el primogénito, pero al Eterno le plació que Efraín, el menor, era el que se iba a multiplicar y a llenar en gran manera las naciones, lo que Pablo llama como plenitud de los gentiles, una gran expansión, una manera de llevar como Dios le prometió a Abraham, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Cuando Jacob entrega esta bendición a Efraín y a Manasés, hace un cruce de manos, y esto lo pueden ver ustedes una vez más en el estudio que hago de Génesis de Bereshit. Cuando los brazos son cruzados, Jacob forma lo que viene siendo una X. Una X. Y una X es exactamente la representación de la letra Tav en el alfabeto arcaico, o también conocido como en el alfabeto hebreo, paleohebreo. Se conoce paleohebreo porque es una característica muy diferente al hebreo moderno. Entonces,
La letra Tav en el hebreo arcaico o en el paleohebreo se representa como una X, que fue exactamente la letra que emplea Moshe para escribir la Torah. La Tav es la última letra en el alefato hebreo, porque el alefato hebreo empieza con el Aleph y termina con la Tav. Perdón, la letra, la letra Tav significa tres cosas: señal, sello y pacto. ¿Quién es el último pacto a través del cual el Padre habló para siempre? Porque el Padre habló por los profetas, por ángeles, por servidores. Pero el último pacto, ¿cuál fue? El último pacto es Yeshua. Él es el sello, Él es la señal, Él es el pacto. Y Yeshua también garantizó ser el Aleph Tav. En las versiones modernas, como Reina Valera, dicen: yo soy el alfa y la omega. Pero realmente en su contexto hebreo dice: yo soy el Aleph y la Tav, el principio y el origen. O sea, Jesús está aceptando que Él es el pacto perfecto del Eterno. Cuando nosotros leemos también el Bereshit, la creación, en el hebreo podemos encontrar que ahí también está el Aleph Tav. Cuando dice la porción de Génesis 1.1, ese texto que todo el mundo se sabe de memoria: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que dice realmente es: Bereshit bara Aleph Tav, Shamaim Aleph Tav, Eretz. Ahí viene dos veces la expresión Aleph Tav. ¿Qué quiere decir? Que en el origen de todas las cosas ya estaba Yeshua, ya estaba el Mesías ahí. Entonces, cuando vemos que Jacob cruza estas manos, está representando un pacto futuro, un pacto especial, un sello perfecto, y que a la casa de Israel la bendecería sobre todo el pacto de la sangre del Mesías. La X es también el símbolo del madero donde tuvo que morir el hijo de Yosef para reconciliar al mundo con el Padre. Veamos que ese Colosenses 1, 20 y 22 dice: y por medio de él, Yeshua, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su madero. Por medio de él, repito, ya sean los que están en la tierra, los que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Aunque la casa de Israel no recibió ninguna compasión con la invasión asiria en el 722, sino que fue totalmente destruida como nación, las 10 tribus que fueron llevadas a los países que están ubicados al norte de Israel, Segunda de Reyes 17:6, para corroborarse, y allí se esparcieron por todo el mundo. Sin embargo, se pueden encontrar rastros claros de varias de las diferentes tribus en los países noroccidentales de Europa y Norteamérica. Quiere decir que el cruce de las manos, retomando el aspecto, el cruce de las manos de Jacob sobre Manasés y sobre Efraín, estaba representando que por parte de Efraín, el pueblo de Israel se multiplicaría, se fructificaría y que se dispersaría entre las naciones. Hay un gran índice, aunque yo sé que esto es difícil para muchas personas de asimilar, pero lo creo porque la escritura estableció esta promesa de llevar la simiente de Abraham por todas las naciones, y lo creo porque los últimos datos científicos lo están revelando y dando a entender de que hay en América Latina una gran tasa, un gran índice de población latina que tiene ascendencia judía, ascendencia israelí, y no lo saben. No lo saben porque muchos de los apellidos de la gente en América Latina son de ascendencia judía. Son de ascendencia judía y no lo comprenden porque pues la gente no lo estudia. Entonces, desde ese aspecto podemos comprender nosotros el propósito con el cual el Eterno bendijo a Efraín en gran manera, de hacerlo el padre de muchas naciones, para que fuera llevada la bendición de Abraham a todos los pueblos. De manera que mucha gente es descendiente directa físicamente de Abraham y no lo saben. Pero bueno, es solamente cuestión de estudiar un poco más de las escrituras para que nosotros podamos comprender este aspecto. Aquí en pantalla les estoy colocando un mapa de lo que viene siendo Europa y un poquito de la parte sur del Asia y un poquito del norte del África.
que son una de las naciones en las cuales se fueron dispersando poco a poco los judíos. Los judíos, bueno, también, pero sobre todo las 10 tribus de Israel que fueron dispersadas en el 722. Entre esos lugares está Asiria, Galacia, Dacia, Galia, la península ibérica, Britania, que viene siendo el Reino Unido, Escocia, y hacia los nortes de las regiones de Rosh y de Tubal y de Magog y de Meshech. Entonces hay muchos lugares en Europa donde se dispersó la cultura hebrea y ¿cómo se llama? No sea precisamente la cultura hebrea, sino los descendientes de Abraham, y posteriormente muchos de ellos emigraron directamente hacia los Estados Unidos. Esto lo podemos ver nosotros como Pablo habla de ello en Romanos 9, 23, 26. Perdón. Dice, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo entre judíos, sino también entre goyims, gentiles, como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, a la que no era amada llamaré amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde se les fue dicho, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Pablo está utilizando porciones del profeta Oseas, del capítulo 2, verso 23 y del 1:10. Pero estos versículos del profeta Oseas fueron dados exclusivamente a la casa de Israel que se había asimilado en el 722. O sea, Oseas le profetiza específicamente a las tribus perdidas de Israel. Y son los versículos que Pablo está empleando en su exponencia en la carta a los romanos, una referencia. Lo que está diciéndonos aquí es que la casa de Israel, que está entre las naciones, está siendo salva juntamente con aquellos gentiles que están recibiendo el mensaje de restauración por medio de la figura y del el testimonio de la predicación de Yeshua. La salvación de los gentiles está volviendo juntamente con ello la casa de Israel entre todas las naciones. Y así es como será Israel salvo, según dice Romanos 1:26. De esta manera todo Israel será salvo, como está escrito. El Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. De esta forma es como Efraín está cumpliendo su plan profético. Número 1, fue dispersado entre las naciones Efraín, o también conocidas como las 10 tribus de Israel, con el propósito de asimilarse entre los pueblos para regar la simiente de Abraham físicamente. Y segundo, para dar testimonio del único Dios verdadero, el Dios de Israel. Y en tercera instancia, que para cuando llegara el mensaje del Mesías, y el Mesías proclamara estas palabras, no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es con el propósito que cuando Efraín regrese nuevamente al conocimiento de la Torá y retome su identidad hebrea, muchos gentiles escucharían el mensaje de Yeshua, el Mesías de Israel, y se arrepentirían y abrazarían también el pacto, y muchos gentiles entrarían dentro de la casa de Israel en ese viaje de retorno, de regreso a casa. Como el Eterno está interesado en salvar a su hijo Efraín, al mismo tiempo el Eterno está interesado en salvar también a todos los gentiles que no son descendientes de Israel, pero que de una forma o de otra han escuchado el mensaje de Yeshua y que aman a Yeshua con todo su corazón. En eso se cumplen las palabras de Juan 3:16, porque tanto amó Elohim al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas adquiere la vida eterna. Tanto los hijos de Efraín que están entre las naciones, el cual puede ser quizás usted, o como también cualquier gentil que ha abrazado la fe de Yeshua y el consejo de la Torah y está volviendo de regreso a casa y que está retomando su porción y su bendición. De esto es lo que nos habla Pablo en Romanos 11:25, de este maravilloso misterio, el misterio que Israel sería disperso, asimilado, pero que un día sería llamado por el Padre con uso y vida pasible para volver, y no volverían solamente ovejas de la familia de Efraín y de la familia de Manasés y de las 10 tribus extraviadas,
sino que también una gran porción de entre los pueblos, de entre las naciones, reconocerían la voz del Todopoderoso y entrarían dentro del pueblo del pacto. Porque no quiero, amados, que ignoren este misterio. Con mucha sabiduría expresó en Romanos 11:33 Pablo estas palabras: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Elohim, cuán insondables son tus juicios e inescrutables son tus caminos. Que el Eterno los bendiga y nos vemos la próxima semana en la siguiente parashá. Que tengan un bendecido fin de semana y Shabbat Shalom.